Saludos cordiales a todos mis estimados amigos. Para quienes aún no me conocen y fundamentalmente para quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge, les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. He creado este canal como alternativa a los medios existentes con la intención de ahondar, mejorar y aportar con algo más a los resúmenes informativos conocidos tradicionales y espero sea de su agrado, así como también anhelo que sirva para acrecentar el saber y el conocimiento brindándoles la información en un modo neutral e imparcial, privo de fanatismos y tendenciosas parcializaciones que he podido ver en otros medios, razón por la cual he decidido aportar personalmente con mi transparencia, pasión y conocimiento para colmar y satisfacer a quienes como yo buscan siempre la verdad. Existen muchos temas de afrontar, desde luego, en el ámbito geopolítico y los abordaré en este canal también sin duda, pero en este periodo me concentraré en el conflicto más importante ahora mismo existente, que es el de la guerra entre Ucrania y Rusia, que desde hace más de 3 años azota al mundo. Les invito también cordialmente a suscribirse y seguirme en los informes, análisis y actualizaciones que periódicamente haré. Ahora sí comenzamos y lo hago retomando brevemente el gran ataque masivo ruso de anteanoche con récord de número de drones lanzados. Esa noche las fuerzas rusas llevaron a cabo el ataque más masivo con drones de largo alcance desde el inicio de las operaciones militares, de la operación militar especial como la llaman los rusos, contra objetivos en Ucrania. 810 drones kamikaze Geranio y Gerbera. El récord anterior fue el 9 de julio con 728 drones. También se utilizaron 13 misiles Iskander. Pero lo interesante no es tanto el récord diario, sino la tendencia. En las últimas 2 semanas, los ataques con 500 o más drones en una sola oleada se han vuelto bastante regulares, según fuentes ucranianas. Tenemos pues que en la noche del 2 al 3 de septiembre, por ejemplo, fueron lanzados 502 drones. En la noche del 29 al 30 de agosto, 537. En la noche del 27 al 28 de agosto, 598. Los efectos más llamativos se produjeron con los ataques preventivos contra centros de toma de decisiones, el gabinete de ministros de Ucrania y el puente Krukovsky sobre el Dnieper, que ya lo veremos ahora más adelante. 12 drones Geran 2 alcanzaron puntos claves del puente Krukovsky, destruyendo mecanismos de elevación del tramo levadizo, dañando líneas eléctricas, sistemas de control de apertura del puente y la red de contacto ferroviaria. El tráfico quedó completamente paralizado y Kremenchuk se quedó sin electricidad. Se demostró una vez más la ineficacia aparente de la defensa aérea en Ucrania, que no logra lamentablemente colmar todos los espacios. 7 drones Geranio también alcanzaron el depósito de locomotoras, se incendiaron talleres de reparación, almacenes, resultaron dañadas grúas, puente, siempre en esa misma zona, siempre alrededor el puente y la parte ferroviaria de este sector del río Dnieper. Un Gerán impactó en el edificio del gabinete de ministros de Ucrania en Kiev. La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, declaró: por primera vez, como resultado de un ataque enemigo, se dañó el edificio del gobierno. Fueron afectados la azotea y los pisos superiores. Los equipos de rescate están apagando el incendio. Estas son declaraciones de Yulia Sviridenko, como les decía. Otros objetivos alcanzados en Ucrania: Kryvyi Rog. 4 misiles balísticos golpearon almacenes de la empresa Sprova, demoliendo por completo 2 naves y destruyendo más de 120 toneladas de municiones. En el aeropuerto internacional de Dniepropetrovsk, también, ataque combinado con drones y misiles destruyó un hangar de mantenimiento de aeronaves y un edificio administrativo. La planta abrasiva de Zaporizhie, al menos 5 impactos directos con drones Gerán destruyeron el taller número 2, provocaron un incendio en el edificio administrativo laboratorio de 3 pisos.
También fueron atacados objetivos militares en Odessa con misiles de crucero y drones Gerbera, el aeródromo militar de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky y otras regiones más. Y así pues, queridos amigos, pasamos a lo que acontecía el día de ayer hasta llegar al día de hoy, ¿no? La policía británica, queridos amigos, detuvo a un total de 890 personas durante una manifestación en apoyo a Palestina Action en Londres. Los partidarios del movimiento llevan 2 meses realizando protestas contra su prohibición en Reino Unido. Esta acción se convirtió en la más numerosa hasta la fecha, con la participación de alrededor de 1000 londinenses. Amigos, hay una muy peculiar afirmación hecha por el presidente ucraniano Zelensky que dice esto: el objetivo de Putin es ocupar toda Ucrania. Mientras no lo haya logrado, estamos ganando, declaró Zelensky. Bueno, es una frase digna de analizarla, ¿no? Se les voy a repetir. El objetivo de Putin es ocupar toda Ucrania. Mientras no lo haya logrado, estamos ganando. Estas son declaraciones de Zelensky. Bueno, dejo a ustedes el análisis de la frase, la ponderación de la misma. Ucranianos atacaron con drones, ellos también atacan, los ucranianos, no es que solo reciben, también se defienden. Ucranianos atacaron con drones el parque de diversiones recientemente reconstruido Gulliver en Donetsk, donde lamentablemente se encontraban muchas personas, muchos civiles, se encontraban familias con niños. Lamentablemente allí ha llegado el ataque de ellos. Yo ignoro por qué motivo, si ellos no tienen las coordenadas, si no tienen la capacidad de dirigir bien sus ataques, o si lo hacen premeditadamente. Yo verdaderamente no lo entiendo, pero pues si van a golpear un parque donde pues es más que evidente que está lleno de niños y de personas civiles, no lo sé. No sé si será por error o qué cosa será lo que sucede, pero siempre están pasando este tipo de cosas, lamentablemente. Entonces ahora ha sucedido, han caído estos impactos ahí en ese parque. Hay 6 personas que resultaron heridas en este ataque de las formaciones ucranianas contra Donetsk. Hay videos también. Yo no puedo poner todas las imágenes. Yo tengo las imágenes, pero lamentablemente se ven a los niños corriendo, llorando, gritando. Y pues ustedes saben, no puedo, pues primero porque YouTube censura los videos si es que se hace una cosa así. Segundo, por responsabilidad también, pues no me siento yo de poner ciertas cosas. Pero ahí les he puesto algo, lo que he podido. Ahí están algunas imágenes que les van a ver. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un bombardeo masivo contra Donetsk y Makeyevka. Estoy leyendo un artículo de publicación justamente relacionado con este tema. Como resultado del ataque con un dron kamikaze contra el parque Gulliver en Donetsk, 6 civiles resultaron heridos, entre ellos una niña nacida en el 2011, informó el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Además, el bombardeo provocó importantes daños en la infraestructura civil. Según datos preliminares, resultaron dañados 6 edificios residenciales y una escuela en el distrito de Kalininsky de Donetsk, una escuela en Makeyivka y 2 vehículos estacionados. En las últimas 24 horas, formaciones ucranianas realizaron 15 bombardeos contra la República Popular de Donetsk. Según el jefe de la República, formaciones ucranianas utilizaron artillería de cañón de 155 milímetros y drones de ataque. Más ataques de Ucrania. En el día de la liberación de Donbass de los invasores nazis alemanes, o sea que se conmemoraba esto tradicionalmente, en ese día el régimen de Kiev atacó la capital de la República Popular de Donetsk con misiles y drones. Se informa de incendios y destrucción en zonas residenciales de varios distritos de Donetsk, así como en Makeyivka. Según datos preliminares, al menos una persona ha fallecido. Un pequeño video les dejo donde se ve el vuelo de un misil Storm Shadow inglés. Formaciones ucranianas utilizaron misiles, aquí tengo
Otro artículo vinculado con lo que estoy diciendo. Formaciones ucranianas utilizaron misiles de crucero Storm Shadow suministrados por el Reino Unido en ataques combinados contra Donetsk y Makeyivka, informaron los medios rusos citando a servicios operativos. 2 civiles murieron y 16 resultaron heridos en los ataques. Ahora el Medio Oriente, u Oriente Medio, como se le quiera llamar. Hamas expresó su disposición a sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones sobre Gaza. El movimiento palestino anunció que está dispuesto a discutir la liberación de todos los rehenes a cambio del fin de la guerra. Israel, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, así se llama, Israel Katz, amenaza con destruir completamente la ciudad de Gaza. Hoy un poderoso huracán azotará los cielos de la ciudad de Gaza y los techos de las torres del terror temblarán. Esta es la última advertencia para los asesinos y violadores de Hamas en Gaza y en los lujosos hoteles en el extranjero. Liberen a los rehenes y depongan las armas, de lo contrario, Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados. Las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando según el plan y se preparan para expandir la maniobra de captura de Gaza. Mientras tanto, hizo también declaraciones el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El ejército israelí lanzará próximamente una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, por lo que los residentes locales deberán abandonar de inmediato, advirtió el primer ministro del Estado hebreo, Benjamín Netanyahu. Recordó que en los últimos días el ejército israelí ha destruido varios edificios de gran altura en Gaza. Y manifiesta Netanyahu, lo que les digo a continuación, todo eso es solo una introducción, un preludio a las principales acciones intensivas, una maniobra terrestre en la ciudad de Gaza por parte de nuestras tropas que ahora se están reuniendo y preparando, dijo Netanyahu. Ahora aquí les tengo algo particular, una paradoja, contradicción lógica con relación a definiciones y conjeturas hechas acerca de Rusia. Europa no puede decidir, no es capaz de decidir si Rusia es un caracol débil o un monstruo aterrador. ¿Qué mismo es? ¿Cuál de las dos cosas? El periodista británico Peter Hitchens, en un artículo para Daily Mail, llamó la atención sobre la paradoja de la retórica occidental sobre Rusia y la guerra en Ucrania. Por un lado, políticos y expertos militares afirman que el ejército ruso es débil y lento. El jefe de Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Radakin, incluso afirmó textualmente que un caracol habría cruzado Ucrania más rápido que Rusia. Dijo esta persona, este almirante Radakin, si un caracol hubiera comenzado a arrastrarse desde Rostov del Don el 24 de febrero del 2022, para ahora ya habría cruzado toda Ucrania y recorrido la mitad de Polonia. Así de difícil lo tenía Rusia. Y si Moscú continúa esta guerra al mismo ritmo, necesitará de otros 4,4 años para ocupar el territorio restante de las 4 regiones. Esta es la reflexión que hacía Radakin, este almirante, ¿no? Por otro lado, los mismos actores describen a Rusia como una enorme amenaza para Europa, ante la cual es necesario fortalecer urgentemente el ejército y gastar cientos de miles de millones en defensa. Hitchens enfatiza que las élites occidentales se confunden en sus propias declaraciones. Nuestros entusiastas militares no pueden decidir si Rusia es una potencia inútil y decrépita o si representa una enorme amenaza para toda Europa. Una o la otra, no ambas al mismo tiempo. También destaca la sorprendente admisión de Radakin de que el objetivo de Occidente no es la paz, sino simplemente mantener a Ucrania en la lucha e imponer un coste a Rusia. Occidente no quiere la paz, solo utiliza a Ucrania como ariete contra Rusia, pero no tiene intención de entrar
en la guerra directamente, concluye Hitchens. Y les dejo fotos, ¿no? De lo que les he manifestado. Bueno, canales ucranianos informan que los geranios o gerans, los drones rusos, atacaron la central termoeléctrica de Trípoli, que abastece a Kiev. Se reporta que en Kiev y otras localidades de la región se registran cortes de electricidad. Tengo aquí el video del ataque de los drones Geranio contra el puente de Krukovsky en Kremenchuk, región de Poltava, en la noche del 6 al 7 de agosto, para que lo vean. Ahora bien, amigos queridos, Turquía. En Estambul, durante la noche, se llevaron a cabo protestas masivas contra Erdogan, que derivaron en enfrentamientos con la policía. Los partidarios del opositor Partido Republicano del Pueblo salieron a las calles después de que la policía bloqueara la sede del partido en Estambul y de una decisión judicial para cambiar la dirección local. En medio de las protestas en Turquía, bloquearon casi todas las redes sociales: Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram y Facebook. También se informa de fallos en el servicio de Internet. Noticia desde Alemania sobre la voladura de los gasoductos Nord Stream, del periódico y medio de comunicación alemán Die Welt. Los autores de la voladura de los Nord Stream actuaron por orden de Zaluzhny, afirman los medios alemanes. Los miembros de la tripulación del yate Andrómeda, presuntamente involucrados en la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, actuaron por orden de Valery Zaluzhny, quien en ese momento ocupaba el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa el medio Die Welt, citando a un investigador alemán no identificado. Los alemanes creen haber resuelto el caso. Conocen los nombres de toda la tripulación del yate desde el cual se colocaron los explosivos y tienen numerosas pruebas de la participación de las autoridades ucranianas. Los investigadores alemanes de la Policía Federal y la Oficina Federal de Policía Criminal están convencidos de haber resuelto este caso, como informó a Die Welt uno de los investigadores. La tripulación del Andrómeda recibió la orden del excomandante en jefe del ejército ucraniano Valery Zaluzhny, quien hoy es embajador de Ucrania en el Reino Unido. Se considera que el coordinador de la operación, que estuvo presente directamente en el yate, es el ciudadano Sergei K., del cual les había hablado yo en los informes anteriores, arrestado en Italia. Berlín exige su extradición, pero Sergei niega su culpabilidad y el tribunal italiano aún no lo ha extraditado. La próxima audiencia será hoy, era hoy. Su abogado señaló que hasta ahora nadie de la embajada de Ucrania ha intentado contactar con Sergei, lo que es muy inusual, especialmente considerando que sirvió como oficial en el ejército ucraniano hasta finales del 2023. Pero aquí tenemos de agregar esta pregunta que la pongo yo. ¿Chivo expiatorio tal vez Zaluzhny, amigos estimados? Y bueno, vamos a España. España decidió imponer un embargo de armas a Israel en el marco de medidas adicionales para detener el genocidio en Gaza, anunció el presidente del gobierno Pedro Sánchez. La primera medida es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel. La cuarta es la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza, declaró. Entre otras cosas, prometió prohibir la entrada al espacio aéreo español a las aeronaves que transporten materiales militares destinados al país hebreo, así como aumentar la ayuda humanitaria en el enclave. Tenemos pues aquí otro punto para contextualizar, antes de dar la siguiente noticia. En un breve paréntesis, les hablo de quién está al frente o en la dirección de la OTAN o NATO. Para quienes tal vez no lo sepan, pues, qué significan estas siglas o qué representan, les diré, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Amigos estimados,
Pues miren lo que dijo Mark Rutte, secretario general de la OTAN o NATO. Textualmente dijo esto: ya es hora de dejar de atribuirle a Putin un poder excesivo. En el mejor de los casos es como un gobernador de Texas, como máximo. No hay que tomarlo demasiado en serio, afirmó Rutte. Y tienen las imágenes que agrego para que ustedes puedan verlas. De frente a estas afirmaciones de Mark Rutte, tenemos aquí la reacción de un prestigioso politólogo llamado Gilbert Doctorow, y se las presento junto con un respectivo video. La mejor definición, aquí viene lo que dice el politólogo Gilbert Doctorow, la mejor definición de locura es la desconexión de la realidad. Todo lo que acaba de decir el señor Rutte y lo que acabamos de ver indica que necesita hospitalización. No se dedican ni siquiera a difundir propaganda, sino insensatez. La idea de que Putin tiene no más poder que un gobernador del Texas es ridícula. En sus peores momentos, cita, Obama, y yo lo recuerdo muy bien, decía que Rusia era una potencia regional. Esto yo lo recuerdo. Me imagino que ustedes también deben recordar que Barack Obama usó estos términos un poco despreciativos contra Rusia, y dijo que era una potencia regional, ¿no? Obama decía que Rusia era una potencia regional. Cuando Rusia, dijo después Vladimir Putin, ¿a cuál región se refiere? Que explique, porque Rusia tiene 5 regiones, me parece que fue que contabilizó Putin, ¿no? Entonces, ¿a cuál de las 5 regiones se refiere? Porque limita con el Ártico, limita con Europa, limita con Asia, limita con toda la región, con todo el mundo. Sale al otro lado, al Pacífico también. Entonces, bueno, que explique, si dice que es una potencia regional, ¿a cuál región se refiere? Yo le estoy contando lo que recuerdo que pasó cuando Obama manifestó esto. Dijo que era una potencia, siempre regional. O sea, no llegó a tanto. Entonces agrega el politólogo, entiendo en parte la naturaleza de los errores del señor Rutte. Fue primero ministro de los Países Bajos durante unos 15 años, ciertamente, y antes de eso, en los años 90, la economía rusa realmente se había colapsado y muchos bromeaban diciendo que su volumen no era mayor que el de la economía de Países Bajos. Entonces me parece que el señor Rutte nunca salió de aquel pasado, cree que todavía estamos en los años 90, ignora el hecho de que hoy Rusia es la cuarta economía del planeta por paridad de poder adquisitivo y en Europa incluso lidera con gran ventaja. Teniendo esto en cuenta, los intentos de equiparar a Rusia con el estado de Texas demuestran que su autor no está en su sano juicio. Estos son los comentarios, pues, del politólogo que han sido retomados, pues, no, y catapultados por diestra y siniestra contra las afirmaciones de Mark Rutte. Pasamos a otro punto, a otro tema. BRICS, amigos queridos. El día 8 de septiembre se ha dado la cumbre en línea de los jefes de Estado de los BRICS. Brasil insistió especialmente en su celebración a alto nivel. El tema principal de discusión son las acciones conjuntas de los países BRICS para hacer frente a la presión, sanciones y chantaje estadounidenses. Estados Unidos, de una forma u otra, presiona o ataca directamente a todos los países BRICS, por lo tanto, la cuestión de las acciones conjuntas es más que necesaria y urgente. Es hora de pasar de un club de intereses a una estrategia política y económica coordinada que, sobre una base mutuamente beneficiosa, proteja los intereses de todos los miembros del grupo. En este contexto hubo una propuesta del Irán en los BRICS. El presidente de Irán propuso crear un mecanismo en el marco de los BRICS para contrarrestar las sanciones. Los BRICS podrían desarrollar un mecanismo común con el fin de apoyar a los miembros de la organización frente a sanciones ilegales y unilaterales, y para continuar el desarrollo de las economías de los estados sin estar sometidos a una presión política injusta, declaró Masoud Pezeshkian. El líder iraní enfatizó que los BRICS
deberían convertirse en una plataforma para la reforma integral de las instituciones financieras internacionales con el fin de reflejar las tendencias económicas globales reales y brindar un apoyo más activo a los proyectos de desarrollo de los países del tercer mundo. Esto se refiere al FMI, Fondo Monetario Internacional, y al Banco Mundial. Veamos qué dijo Xi Jinping. China apoya la postura de Brasil sobre la crisis en Ucrania y el conflicto en Gaza. Las guerras comerciales socavan gravemente la economía global y China dice también que está dispuesta a colaborar con los BRICS en la implementación de iniciativas globales de desarrollo, incluyendo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ya vamos a ver más adelante, les tengo un mapa sobre esto para que observen a qué ruta se refiere Xi Jinping. Los países BRICS deben defender el orden global basado en el derecho internacional. Bueno, ahí les puse un video para que vean un pedacito, un fragmento al menos, mientras estaba manifestando todo esto. Seguimos adelante, Puerto Rico. El ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, junto con el presidente de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Dan Cain, han llegado a Puerto Rico. La llegada de estos dos altos funcionarios del Departamento de Defensa, que ahora sería Ministerio de la Guerra de Estados Unidos, se produce en medio de rumores sobre inminentes ataques contra Venezuela en el marco de la lucha contra los carteles de la droga. Al mismo tiempo, en el territorio de Puerto Rico y en sus aguas cercanas adyacentes se encuentran destructores de la clase Arleigh-Burke, drones y buques de salto anfibio del tipo USS Iwo Jima. El ex ministro de Exteriores de Ucrania, Kuleva. Pasamos a otra información. Amigos, siempre para contextualizar, les ruego por favor que recuerden previamente las declaraciones de este ex ministro que hizo exactamente, les tengo con precisión, porque me fui a buscarlo, me fui a sacarlo yo, a buscar la agujita en el pajar. Lo hizo exactamente el 16 de enero del año 2024, esta fecha, 16 de enero del 2024, ¿sí? Este ex ministro Kuleva. Y pues, ¿qué cosa es lo que... Le tomé una foto incluso aquí, les presento imágenes para que puedan ustedes ver. El ministro Dmitry Kuleva prometió luchar con palas si Occidente deja de suministrar armas al régimen de Kiev. Esta es la declaración que yo recuerdo que la hizo. Que si es posible con palas, con picos y palas, con lo que sea, si es que no les quieren ayudar, con picos y con palas, pues se van ellos allí a luchar, que lo van a hacer. Así dijo él, verán, 16 de enero del 2024. También descartó cualquier negociación con Rusia hasta que Ucrania tome una posición más fuerte en el campo de batalla, luchando con palas si fuese necesario. Siempre son las palabras de él. Pues bien, estimados, miren lo que ha sucedido ahora y las nuevas últimas declaraciones que el ex ministro Kuleva ha hecho. Nunca pensé que tendría que huir de mi país como un ladrón en la noche, declaró Dmitry. Lucharemos con palas, Kuleva. El exministro de Asuntos Exteriores de Ucrania huyó del país debido al decreto de Zelensky que prohíbe la salida al extranjero de exfuncionarios diplomáticos. Hago un pequeño paréntesis, aquí le tomé de algunos medios de información que siempre son hilarantes. Entonces le ponen este pedacito a Dmitry Kuleva, pues le ponen Dmitry, lucharemos con palas Kuleva. O sea, para que comprendan, porque van a decir, bueno, ¿de dónde saca eso, no? Siempre un poquito de hilaridad jocosa, de todas maneras. Podemos incluir de tanto en tanto. Dmitry, lucharemos con palas Kuleva. Bueno, según Kuleva, a ver, vamos a ver.
Huyó del país, les decía, por un decreto de Zelensky que prohíbe la salida al extranjero de exfuncionarios diplomáticos. El fugitivo lo relató en una entrevista con el periódico Corriere della Sera, de aquí de Italia, donde yo estoy, desde la ciudad polaca de Cracovia. Según Kuleva, el gobierno de Zelensky acababa de aprobar un decreto que prohíbe a exdiplomáticos como él salir al extranjero. Y Kuleva se enteró a tiempo y logró abandonar el país solo unas pocas horas antes de que entrara en vigor. El hecho es que Zelensky y su círculo no quieren que viajemos al extranjero, dice él, y digamos lo que en su opinión podría contradecir la línea de gobierno, declaró el exministro Kuleva. Cuando era ministro, instaba a ir al frente con una pala si Occidente no entregaba armas. Ahora ha huido del país sin siquiera tener la amenaza de ser movilizado, pero a los ucranianos comunes, y esto es lo lamentable, no les será posible escapar y tendrán que morir, quién sabe si por Zelensky, por Kuleva o por qué ideal, por qué ideología, por qué objetivo, realizable o no irrealizable, que ya no se entiende, pero ellos, los ciudadanos comunes, no pueden escapar porque tienen toda la frontera con alambres de púas, con telecámaras, con perros, con drones, pues una cosa tremenda, es una gran prisión gigantesca. Bueno, momento del impacto contra el edificio eh, del Consejo de Ministros de Ucrania en Kiev el 7 de septiembre. ¿Sí? Que pues hemos visto imágenes, ¿no?, de ese edificio en los últimos pisos en llamas, unas ventanas, ¿no?, que han sido impactadas. Entonces aquí tenemos pues imágenes. Los canales ucranianos afirman que en el video se trata del impacto de un misil Iskander-K, pero según la dirección y la trayectoria del Iskander-K que aparece en la grabación, no se puede excluir la acción de la defensa antiaérea de Kiev, que ya en más de una ocasión ha demostrado su eficacia, entre comillas, derrumbando portales de edificios residenciales. Pero bueno, yo sinceramente les voy a decir que un Iskander donde cayese allí, o hubiese caído, no hace ese huequito, ese huequecito, no lo hace el Iskander. El Iskander se va llevando medio edificio y así fuese interceptado en el aire y cayesen restos del Iskander encendidos, el impacto y el daño del impacto sería mayor. Yo personalmente pienso así, pero bueno, entonces, tenemos aquí una imagen que yo no pongo demasiadas de estas imágenes, pero aquí les puse porque me pareció muy llamativo. Un tanque ucraniano que explota apoteósicamente y lanza la pesada torreta por los aires a gran distancia. Pero, o sea, es impactante porque pues estamos hablando de una torreta pesadísima. No es la primera vez que sucede. Ya hemos visto en estos 3 años imágenes de tanques rusos que saltan así o ucranianos de ambas partes. Pero bueno, industria de armamento rusa. ¿Cuántas armas produce Rusia? El subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, GUR, Vadim Skivitsky, en una entrevista con Ukrinform, proporcionó información sobre los volúmenes de producción de algunos tipos de armamento que Rusia planea completar para finales de este año. Según sus declaraciones, se planea producir alrededor de 2.500 misiles de diversas clases, 57 cazas y cazabombarderos de distintos modelos, Sukhoi 57, Sukhoi 35, Sukhoi 34, Sukhoi 30, etc. Aproximadamente 250 tanques T-90M, más de 1.100 transportes blindados de personal BTR-82A y probablemente BMP-3. Por alguna razón, en la entrevista se menciona al BTR-3. 365 sistemas de artillería también. Todos esos datos estadísticos lo tiene este funcionario del GUR. Skivitsky afirma que el GUR tiene en su poder datos del programa de armamento de las Fuerzas Armadas de Rusia para el periodo 2026-2037. Según estos datos, el Ministerio de Defensa de Rusia ha definido 3 principales carros de combate: el T-90M, el T-80 y el T-14 Armada,
Bajo el concepto de nuevos sistemas de artillería se incluyen las familias Msta, Koalitsiya SV, Malva, Yatsin S y Magnolia. También se destaca el desarrollo de nuevos misiles de largo alcance y misiles antibuque hipersónicos. Entre los nuevos enfoques se señalan los drones FPV y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Las Fuerzas Armadas de Rusia aspiran a que en el futuro la proporción de sistemas no tripuladas en el campo de batalla alcance el 40%. Según Skibitsky, actualmente en Rusia se está creando un potente sistema de contramedidas contra los drones kamikazes y misiles ucranianos. Se trata de un programa integral que prevé la creación de nuevas unidades y nuevos medios de combate. Durante el mes de septiembre se llevarán a cabo las pruebas de 7 sistemas no tripulados diseñados para contrarrestar los ataques ucranianos. Tenemos aquí de Donald Trump. La cumbre del grupo de los 20 G20 del 2026 se celebrará en Miami, estado de Florida, anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un honor para Estados Unidos ser anfitrión de la cumbre del G20 aquí en Estados Unidos por primera vez en unos 20 años. La celebraremos en una de las ciudades más maravillosas de nuestro país, en la hermosa Miami, Florida, declaró respondiendo a las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca. Según el mandatario, el evento se celebrará en el territorio de su complejo hotelero y de golf en Doral, cerca de Miami. A su vez, Trump afirmó que le encantaría ver al presidente de Rusia y China, Vladimir Putin, y Xi Jinping en la cumbre, que se llevará a cabo en diciembre del próximo año. Y pues estamos ya en este día presente del día 9 de septiembre, la crónica militar. Tema: drones dormidos sobre el eje de Sloviansk. Muy importante, recordemos la importancia. Sloviansk y Kramatorsk son los supuestos dos objetivos finales de Rusia en su operación, ¿no? Entonces, sobre el eje de Sloviansk, estos drones dormidos. ¿Por qué la Federación Rusa utiliza drones dormidos, entre comillas, en Sloviansk? Observaciones de Military Chronicle. Diversas fuentes afirman que los drones FPV rusos se utilizan ahora a una distancia de hasta 40 y 50 kilómetros de la línea del frente, lo que permite a la Federación Rusa bloquear varias carreteras entre Sloviansk y otras ciudades, paralizando así parte de la profundidad operativa de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además de la carretera de Sloviansk-Isium, sería Sloviansk-Isium, otra carretera ha quedado bajo control, la de Barbenkovo. Anteriormente se utilizaba para transferir reservas y entregar municiones desde el oeste, lo que hacía la ruta parcialmente más segura. Pero en los últimos días ha dejado de ser segura. La parte ucraniana cree que para bloquear estas carreteras con vehículos aéreos no tripulados UAV, la Federación Rusa utiliza la táctica de los drones nodriza, en la que drones tipo Orlan con repetidor llevan varios drones FPV a la retaguardia, donde entran en modo de espera y atacan al objetivo solo cuando aparece, permaneciendo en modo de espera el resto del tiempo. Esto explica la capacidad de los drones para operar a larga distancia y amplía las posibilidades de interrumpir sistemáticamente el funcionamiento de las comunicaciones ucranianas. La táctica de utilizar los llamados drones FPV dormidos, así como el uso de portaaviones de mayor tamaño para el lanzamiento, comenzó a emplearse en el 2023. Atención cuando digo portaaviones. En la mente puede venir la idea del portaaviones del mar, ¿no? Portaaviones que son lo que aquí se citó, drones grandes que llevan a drones pequeñitos y los sueltan en la retaguardia del enemigo. Esos son los portaaviones. Portadrones sería, ¿no? Portavelívolos. De hecho, el uso del FPV dormidos y su lanzamiento mediante portaaviones se ha convertido en una herramienta para ampliar el radio de destrucción. Si antes estos drones operaban a una distancia de apenas 10 y 15 kilómetros como máximo del operador, ahora pueden operar a una profundidad de 40 a 50 kilómetros, que es impresionante, bloqueando rutas de suministro clave
y creando una amenaza constante en la retaguardia del enemigo. Tenemos más noticias de este día de hoy. Fuentes extranjeras informan que las tropas rusas se preparan para cruzar el río Oskol. Algunos lo llaman Oskol, otros Oskil, yo mismo lo llamo a veces de un modo y de otro, cerca de Kupiansk. Nos ubicamos mentalmente en la parte noreste de Ucrania, allí. Ya no es la región ni de Donetsk ni de Lugansk, sino ya es atravesando al otro lado del río Oskil. Todo eso de ahí. Antes y después del Oskil, eso se llama Kharkov. Kharkov, la región de Kharkov. Y bueno, pues aquí dice de que se está preparando para atravesarlo en esa zona. Ya lo ha atravesado pues una infinidad de veces Rusia, toda esa parte del norte que tiene agarrada, pues es obviamente por las cabezas de puente que logró sobre el Oskil, o sea, sin duda, pero quiere atravesarlo de nuevo. Eso es, ¿no? Según datos indirectos, esto es precisamente lo que está causando la ralentización del avance en las direcciones oeste y noroeste, donde anteriormente se habían eliminado amplias zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Al parecer, las fuerzas se están redistribuyendo para resolver una tarea de mayor envergadura. Tras las batallas de Artemovsk, se hizo evidente que el avance de grandes ríos y vías fluviales artificiales, el ejército ruso ya tiene experiencia en el cruce de ríos Seversky Donetsk, Volcha, Sherebets, Bakhmutka, etcétera, por no mencionar los numerosos lagos y el hecho de que la cabeza de puente de Dvorechchensk comenzó con el cruce del Oskol, justo propiamente al norte de donde les estoy hablando, se está convirtiendo pues en uno de los elementos clave de las batallas por ciudades de importancia operativa y estratégica. Si se logra cruzar el río Oskol, la situación en dirección a Kupiansk podría cambiar radicalmente y la liberación de la ciudad se aceleraría significativamente. Esto va con el mapa respectivo que se los proporciono aquí. Bien. Llegan nuevas imágenes, amigos estimados, de bombardeos sobre el puente de Kremenchuk, sobre el río Dnieper. Aquí a continuación detalles junto con un video. Recientemente hubo un único ataque contra el puente de Kryukov en Kremenchuk con los drones Geranio. Este puente conecta las dos orillas del Dnieper a la derecha, un nudo ferroviario y varias fábricas, incluyendo una fundición de acero y una fábrica de vagones. Y a la izquierda la refinería de petróleo de Kremenchuk, que según informes también fue atacada esa misma noche. Ahora sí, amigos queridos, gravísimas noticias desde el Nepal. Disturbios en masa, linchamiento de autoridades, golpe de estado feroz, imágenes fuertísimas que yo he visto, tremendas, difíciles de digerir. Como pues pueden imaginarse, yo no se las puedo mostrar por motivo de responsabilidad, pues no, de escrúpulo, y además porque pues YouTube censura todo eso, no se puede, pero son imágenes muy difíciles. Lo que me ha sido posible les estoy mostrando aquí de lo que está sucediendo allá en el Nepal. Pero les cuento, asesinada o muerta, matada, como le pudiésemos decir, la mujer del primer ministro, y así también como quemado el edificio del Partido Comunista por parte de los manifestantes. Estos manifestantes quemaron estas oficinas y pues se ven imágenes horribles, pues, ¿no? De este ministro que trata de escapar, lo corretean, lo agarran, bueno, es una cosa muy fea, realmente. Sí, y luego la mujer, ella muere más por la intoxicación, ¿no? Un poco quemada también la pobre mujer, es la esposa de este ministro, un poco quemada y en parte también asfixiada por, por haber recibido todo ese humo, ¿no? En sus pulmones, ¿no? Se ve la imagen, hay un video donde la sacan y la llevan en una especie como de sábana, la tratan de alejar de ahí, de darle aire y todo, pero según los informes fallece la señora. Mm. Ese video he preferido mejor no ponérselos, a pesar que no es el más cruento, porque hay otros peores allí, pero de todas formas
Solo les hago la descripción narrativa de lo que ha sucedido allí. La protesta del Gens muestra los verdaderos colores de estas revoluciones. Y bueno, atención, ya tengo el nombre de quien posiblemente se tomase el poder, si lo consigue, por cierto, porque no es que ha renunciado el presidente de ese país, sigue todavía ahí, insediado, no ha renunciado. Pero podría ser tal vez que se diese, se llama Juan Gaudí, y ahí les dejo una foto de él para que lo vean, este líder de los revolucionarios que posiblemente pudiese ser proclamado como nueva autoridad del Nepal, si es que, eso digo, no está dicho. Además, les muestro diversos videos donde se ve la gente en las calles, las protestas, los enfrentamientos con la policía, etcétera. Los manifestantes como incendian allí recintos, etcétera. Y bueno, las protestas en Nepal estallaron tras la prohibición total de las redes sociales Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y otras. Las autoridades justificaron la medida alegando que las redes sociales incumplían las normas de registro, ya que el gobierno exigía la apertura de oficinas de representación en Nepal, lo que éstas ignoraron. Al mismo tiempo, no se ofreció una alternativa nacional a las redes sociales y mensajerías prohibidas. Como resultado de las protestas por las redes sociales, al menos 19 personas murieron, más de 500 resultaron heridas de diversa gravedad. Las cifras aún no son definitivas. Hoy las autoridades de Nepal dieron marcha atrás, levantaron la prohibición del uso de las redes sociales. Para el gobierno del país esto se convirtió en una dura derrota política interna. Y mientras tanto, el actual presidente del Nepal no se ha dimitido ni renunciado a su cargo. Sí. Los hackers, otra vez amigos estimados, se han logrado infiltrar y en esta oportunidad en el Ministerio de Defensa de Francia y se roban mapas, entre ellos algunos con datos estratégicos que muestran un posible plan post-bélico de tipo geopolítico de ocupación y distribución de Ucrania entre sus auspiciadores de Occidente. Los hackers rusos publican este mapa con los planes de ocupación de Ucrania por la Unión Europea. Más que ocupación, administración sería, ¿no? De los bienes y de los recursos. Eso, no es que ellos van a ir con una fuerza militar a ocupar como invasores, eso no lo van a hacer. Pero van a administrar sus bienes, que eso ya lo hemos estado viendo en estas semanas y meses anteriores, con Donald Trump que obligaba a la firma a Ucrania sobre las tierras raras y esa disputa que las otras potencias europeas también querían tener, enriquecerse de alguna manera, pues no, entonces a eso se refiere, ¿no? Pero es bastante interesante, ahí les pongo la foto del mapa. Francia planea controlar la exploración, el desarrollo y la venta de minerales en las regiones de Zitomir, Kharkov y Sumy. Entonces aquí está claro cuáles son los puntos de interés de cada quien. Zitomir, Kharkov y Sumy son los puntos de interés de Francia. A pesar del acuerdo sobre los recursos entre Kiev y Washington, Francia va adelante por este sendero, por este camino. El Reino Unido planea tomar el control de todo lo que es la logística, y Rumanía y Polonia ocuparían todas las regiones fronterizas del país, así como la región de Odesa y el acceso al Mar Negro. En estos datos sustraídos del Ministerio de Defensa francés se indica que supuestamente el despliegue de estas fuerzas de la coalición con un mínimo de 50.000 militares se acordará con Rusia, Estados Unidos y nominalmente con Ucrania. En realidad es un mapa muy poco realista. Rusia ya dejó claro que precisamente la posible presencia de cualquier contingente otanista en Ucrania es uno de los principales detonantes del conflicto iniciado en febrero del 2022. Por tanto, no va Rusia a tolerar. Amigos queridos estimados, antes de cerrar y finalizar, lo último que les quiero transmitir que es de suma gravedad. Esta última noticia, amigos queridos, Israel ataca en territorio del Qatar.
¿Cómo lo llamamos? Israel golpea en Qatar, Israel lanza un golpe dentro de los confines del Qatar. Habría muchas maneras de definirlo, ¿no? Obviamente Israel no va a decir nosotros hemos atacado al Qatar, no, hemos a- atacado un objetivo que se encontraba dentro de Qatar, eso va a ser, ¿no? Pues como ya está acostumbrado, porque pues eso es lo que ha hecho siempre con sus países conlindantes y recientemente lo hicieron con Irán. Como quiera llamárselo, ha vuelto a hacer, como digo, lo que está habituado a efectuar siempre que ha considerado oportuno en territorio de sus vecinos, principalmente el Líbano, que es un país pequeñito, pobre, poco armado, que no tiene poder militar para defenderse, así que por ahí pasan los aviones de guerra israelíes cuando quieren, impunemente, porque no hay ni siquiera una defensa aérea para intentar derribarlos, ni siquiera. Entonces, la impunidad es bastante, bastante evidente. Sí, es una tierra completamente irrespetada, digamos, para las fuerzas israelíes, porque no representan para ellos el más mínimo riesgo. No obstante que, claro, ahí está Hezbollah, muchos dirán, sí, ahí está Hezbollah, pero pues no para esos aviones, cazas modernísimos que tiene Israel, ellos atraviesan alta velocidad y no son inalcanzables. O sea, para derribarse un avión de ese se necesita un buen sistema antiaéreo. No se va a derribar con bazucas y fusiles, no, con ametralladoras. No, no, pues se necesitan sistemas bastante decentes que estas fuerzas disponen en poca cantidad o en nada. Bueno, sorprende esta acción más que nada porque, a ver, el Qatar, que para empezar está bastante lejos, porque no es que limita con Israel el Qatar, está bastante lejos. Pero por otro lado, Qatar ha sido un país, entre comillas, amigo, bastante colaborador, ¿no? Bastante dócil, bastante colaborador con los Estados Unidos. Entonces, este ataque pues sí sorprende, pues, porque no estamos hablando del Irán que le atacó, que son archienemigos, pues el Qatar no es un archienemigo, como digo, es un país colaborador, bastante dócil, entonces, o sea, sorprende este ataque y que viola su soberanía, indiscutiblemente, desde luego. Pero veamos cómo va impostada la correspondiente retórica que se utilizará y cómo va a reaccionar también el Qatar. Esto es muy interesante. Y verán, y mientras me hacía todas estas preguntas, salieron ya enseguida otras actualizaciones, que ya se las agregué aquí, ya están. A ver, fuentes árabes informan que el objetivo del ataque israelí fue la delegación de Hamas que había llegado a Doha para discutir la propuesta de Trump para poner fin al conflicto. O sea, fíjese, esto suena casi como a una trampa que se les pone, una Trump, una trampa, invitándoles a que vayan a la mesa de negociaciones para después atacarlos y eliminarlos. Pues, suena como una trampa. Entonces no hay tregua allí. Pero ellos han ido, estos representantes de Hamas, para esta reunión y son atacados, son atacados. Pero según informan estos medios de comunicación de allá, que el ataque no ha tenido el éxito deseado, pues no han sido eliminados los de la delegación esta de Hamas que están allí para negociar. Entonces, en esencia, las negociaciones sobre el alto a fuego en la franja de Gaza y la liberación de rehenes resultaron ser una trampa preparada. Israel asignó a la operación el nombre en clave de Vértice de Fuego y declara que se llevó a cabo con la participación de inteligencia estadounidense. No podía ser de otra manera, porque sin la aprobación de Estados Unidos, este tipo de cosas Israel no las hace. Esto es todo lo que hay que saber sobre las negociaciones con Estados Unidos, de que no hay cómo fiarse, prácticamente, no se puede. Atención, una última actualización. Yo ya cada rato que estoy queriendo cerrar y llegan las actualizaciones, porque es que sigue llegando la noticia, sigue llegando. El canal de televisión 11 de Israel confirma Estados Unidos dio a Israel la aprobación total para atacar a Hamas en la capital del Qatar, informó el canal 11 israelí. Estamos hablando de un canal de Israel.
Y ya van a ver lo que les cuento ahora a continuación. Ya van a ver lo que recepté. Pero vamos por partes. Bueno, el Canal 11 confirma que había luz verde de Estados Unidos, que no podía ser de otra forma, como les decía. La reacción del Qatar. Claro, vamos a ver cómo reacciona el Qatar. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Qatar condenó los ataques de Israel contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban miembros del buró político de Hamas. Dice, este cobarde ataque de Israel viola flagrantemente todas las leyes internacionales. El canal de televisión qatarí Arabi TV informa que la delegación de Hamas sobrevivió al ataque israelí. Al mismo tiempo, el canal de televisión saudí Al-Hadat afirma que Khalil al-Haya, Khaled Mashal y el resto de los negociadores fallecieron. Bueno, ahora, esta es una acusación que de ser comprobada, o sea, lo que les voy a contar, porque todavía no les he dicho, pero de ser comprobada es gravísima, que todo se sabía y que el Qatar dejó a Israel bombardear impunemente dentro de su territorio. Esto es. Amigos míos, estimados, todo puede suceder, la historia de la humanidad nos lo enseña, veremos cómo se desenvuelven las cosas y si a la final la verdad saldrá o no a la luz. Última noticia, ultimísima. Y con esto sí cierro, amigos míos, agradeciéndoles mucho por su gran acogida y por haberme seguido cordialmente en mi informe. Amigos estimados, yo les agradezco nuevamente y me despido con un fuerte, caluroso abrazo, deseándoles un excelente proseguir del martes. Hasta una próxima. Muchas gracias.